En el presente video vamos a desarrollar el tema de ángulos de depresión y elevación del curso de trigonometría. En el presente ejercicio a 16 metros de la base de un árbol, hagamos cuenta que la presente imagen representa un ángulo. La distancia desde la base de este árbol es una longitud de 16 metros. El ángulo de elevación para la parte más alta es de 37 grados. Recordemos, el ángulo de elevación siempre es desde la horizontal hacia arriba. Es decir, esta es la línea horizontal, ángulo de elevación sería hacia arriba. Ángulos de depresión, en cambio, sería desde la horizontal, haciendo cuenta que esta es la horizontal. Ángulo de depresión sería de esa horizontal hacia abajo. Para el caso sería ángulo de elevación para la parte más alta del árbol. Este ángulo vendría a ser 37 grados. Completando los ángulos del triángulo, bien es sabido que entre la base y la altura serían segmentos perpendiculares, vale decir, formarían ángulo de 90 grados. En todo triángulo, la suma de ángulos interiores son 180, tenemos 37 más 90, este ángulo sería el valor de 53, para que todo sume 180 grados. Ahora, recordemos en un triángulo notable de 53 y 37 cada uno de los catetos. En el presente triángulo rectángulo, asumiré que este ángulo sea 53 grados, este ángulo sea 37 grados, y recordemos que siempre los catetos serían, el que se opone a 37 grados siempre es el valor de 3K, el que se opone a 53 grados siempre va a ser el valor de 4K, la hipotenusa va a ser el valor de 5K. Ahora, por comparación, a 53 grados se opone el valor de 16, pero en el triángulo a 53 grados se opone 4K. Significaría que el 4K debería de ser igual a 16. 4 veces el valor de K es igual al valor de 16. Por tanto, el valor de K vendría a ser el valor de 4. Es el cociente de 16 respecto de 4. La altura del árbol es aquel segmento que se opone al ángulo de 37 grados. Pero al ángulo de 37 grados sabemos que se opone 3K. Esta altura sería el valor de 3K. Pero el valor de K ya encontrado es 4, por lo tanto reemplazando sería igual a 3 por el valor de K, que sería 4, cuyo producto sería igual al valor de 12, que para el caso sería la alternativa C como respuesta. Desde un punto en el suelo se observa la parte más alta de un edificio con un ángulo de elevación angular de 37 grados. Voy a asumir que el punto esté en esta parte. Desde este punto se observa la parte más alta del edificio, vale decir este punto. Para ello sería ángulo de elevación. Desde este punto hasta la parte más alta del edificio, el ángulo de elevación por dato es 37. Nos acercamos al edificio una distancia de 10 metros. Desde este punto nos acercamos al edificio una distancia de 10 metros. Y el nuevo ángulo de elevación para el mismo punto es de 45 grados. Quiere decir que desde este punto a la parte más alta sería de 45 grados. Este ángulo sería de 45 grados. Entre la base y la altura, recordemos que van a ser líneas perpendiculares. Este ángulo sería de 90 grados siempre. Completando ángulos, en la parte superior de este triángulo debería de ser 45 grados. 45 y 45 es 90, más 90, 120.
80. Calcular la altura del edificio. Recordemos que en un triángulo de 45 y 45, aparte de ser un triángulo isósceles, es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. En un triángulo rectángulo y a la vez isósceles, porque los ángulos son los mismos, 45 grados y 45 grados. Los catetos siempre va a ser una constante K, y en este caso la misma constante K porque los ángulos son iguales, y la hipotenusa siempre va a ser el valor de K raíz cuadrada de 2. Para el caso entonces, asumiré que este cateto sea el valor del K. A 45 se opone el valor de K, entonces a 45, que viene a ser la altura, también se va a oponer el valor de K. Ahora voy a trabajar respecto a este ángulo de 37 grados, ya que este ángulo de 37 abarca a toda esta longitud y también a toda la altura de ese edificio. Como nosotros en la gráfica tenemos un cateto, que sería en este caso este cateto, para el 37 vendría a ser el opuesto. Sin embargo, toda esta longitud para el ángulo de 37 vendría a ser el adyacente. Por ello voy a utilizar la tangente de 37 grados. Entonces, la tangente de 37 grados vendría a ser igual a... La tangente de 37 grados es el cateto opuesto. A 37 el cateto opuesto sería el valor de K. Esto dividido entre el cateto adyacente y el cateto adyacente a 37 hasta la base sería la suma de 10 más el valor del K. La tangente de 37, recordemos que siempre sería el cateto opuesto dividido sobre el cateto adyacente. Ahora, en el triángulo de 37, recordemos ello, en el triángulo de 37 y 53 grados, que nuevamente es un triángulo notable, conocido, para el caso aquí es 90 grados, este ángulo es 53 grados y este ángulo sería 37 grados. Catetos. El opuesto 53 siempre sería el valor de 4K y el opuesto 37 el valor de 3K, para que la hipotenusa siempre sea el valor de 5K. La tangente de 37 decíamos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto a 37 sería el valor de 3 y el cateto adyacente sería el valor de 4. Entonces la tangente de 37 sería el valor de 3/4. Esto vendría a ser igual al valor del K sobre 10 sumado el valor del K. En una igualdad de fracciones lo que tendríamos que hacer es operar en aspa. Vale decir, el 3 multiplica al 10 más K y el 4 multiplica al K. 3 por 10, el producto es el valor de 30, más 3 por el valor de K sería 3K, y 4 por K vendría a ser igual a 4 veces la constante K. El 3K pasaría a restar al 4K, la diferencia es K, por lo tanto el valor de K sería igual a 30 metros. La altura vendría representando la variable K, entonces diría que la respuesta sería altura K, pero el K equivale a 30 metros. Que la respuesta vendría a ser la alternativa D. En el presente ejercicio, si a 20 metros de un poste, haciendo cuenta nuevamente que esta figura representa un poste, a 20 metros de ese poste, esta distancia por tanto sería 20 metros. A 20 metros de un poste se observa lo alto con un ángulo de elevación de 37 grados. De esta distancia que está a 20 metros del poste, se observa lo alto del mismo
con un ángulo de elevación de 37 grados. Este ángulo vendría a ser 37 grados. Luego nos acercamos al poste a una distancia igual a su altura. Es decir, vamos a asumir que la altura del poste sea, por ejemplo, una variable h. Asumo que la altura del poste sea h. Desde este punto hasta este punto debería ser, dice, la misma distancia de acercamiento del punto al poste que la misma que la altura. Es decir, esta distancia entonces vendría a ser el valor de h. El nuevo ángulo de elevación es de θ. A partir desde este punto, el ángulo de elevación para la parte más alta del poste, por dato del problema, me está diciendo que es θ. Ahora, sabemos que toda la distancia equivale a 20 metros, pero ya tenemos parte de ese 20 metros que es h. Para el caso entonces, vamos a decir que esta distancia sería el total menos lo que ya tenemos, que sería 20 metros menos el valor del h. En función del ángulo de 37 grados, tenemos cateto opuesto, que es el valor del h, y cateto adyacente, que es el valor de 20. Para ello voy a aplicar la tangente de 37 grados. La tangente de 37 grados es igual a cateto opuesto, para el caso vendría a ser el valor del h, y cateto adyacente sería el valor de 20. La tangente de 37 es conocida, que equivale a 3/4, y esto sería igual al valor del h sobre el valor de 20. Simplificando en ambas partes de la igualdad, recordemos que para poder simplificar tiene que ser en la misma parte de las fracciones, es decir, denominador con denominador y numerador con numerador. Para el caso, el 4 tendría cuarta, que sería 1, y el 20 sería cuarta, el valor del 5. Multiplicando en cruz, 5 por 3 es 15 y 1 por h es h. El valor del h sería el valor de 15 metros. En la pregunta nos piden calcular la tangente del ángulo θ. Ahora, reemplazando los valores, desde este punto hasta este punto la longitud es de 20 menos h, pero el valor de h es 15, por lo tanto la diferencia sería el valor de 5. El valor del h, que viene a ser la altura, es este mismo valor, por tanto esto sería el valor de 15. Calculando la tangente del ángulo θ, la tangente del ángulo θ, que es igual al cateto opuesto, que sería a θ se opone el valor de 15 grados, dividido entre el cateto adyacente, y el cateto adyacente sería el valor de 5. La tangente del ángulo θ sería el cociente de 15 y 5, que vendría a ser la respuesta 3, alternativa C. Desde un punto en la Tierra se observa lo alto del tercer piso con un ángulo de elevación alfa y la parte baja del quinto piso con un ángulo de elevación beta. Calcular el producto de la tangente de beta por la cotangente de alfa. Nos está mencionando de un tercer piso y también nos menciona de un quinto piso, por lo que el edificio debe de tener 5 pisos en su totalidad. Realizando la gráfica, el punto de referencia respecto de la Tierra sería este punto. Desde un punto en la Tierra, que sería el detallado, se observa lo alto del tercer piso con un ángulo de elevación de alfa. Desde ese punto se observa lo alto del tercer piso, primero, segundo
tercer piso. A ese piso se le observa con un ángulo de elevación del valor de alfa. Y la parte baja del quinto piso con un ángulo de elevación de beta. La parte baja de un quinto piso, que para el caso es primer piso, segundo, tercero, cuarto y quinto piso. Ese piso, el ángulo de elevación sería el valor de beta. Ahora, la altura de cada uno de los pisos para el edificio va a tener la misma dimensión. Es decir, la dimensión sería el valor de x, el valor del x, el valor del x en cada uno de dichos pisos. Voy a considerar una distancia del punto a la base del edificio, un valor de una distancia a. Respecto a la pregunta, calcular la tangente de beta. La tangente es cateto opuesto a beta. Cateto opuesto a beta sería la suma de los 5 pisos, que vendría a ser por tanto 5 veces el valor de la variable x. Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, pero el cateto adyacente sería el valor de la. Todo ello multiplicado por la cotangente de alfa. La cotangente es la inversa de la tangente. Para el caso entonces, la cotangente en función de sus catetos vendría a ser cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Pero recordemos que el ángulo de referencia es el alfa. Por tanto, cateto adyacente al alfa vendría a ser el valor de la. Esto dividido entre el cateto opuesto. Y el cateto opuesto sería la suma de 3 pisos, que equivale a cada uno el valor del x. Por tanto, vendría a ser el valor de 3x. Tratando de simplificar elementos comunes en ambas partes de la fracción, diría que el x en la parte de arriba y el x en la parte de abajo se eliminaría, y también podría eliminar los valores de la variable a. Por tanto, la respuesta para este ejercicio sería el valor de 5 partido entre el valor de 3, que vendría a ser la alternativa C. Desde lo alto de un acantilado de 45 metros de altura, para ello entonces voy a asumir que el acantilado esté de esta forma. Nos dice por dato que la altura del acantilado, o sea, toda esta altura, es equivalente a 45 metros. Esa altura sería 45 metros. Los ángulos de depresión, recordemos que los ángulos de depresión es de la horizontal hacia abajo, para dos botes que están en el mar y en la misma dirección del observador miden 60 y 45 grados. Determine la distancia de dos botes. Es decir, en esta misma dirección se va a observar dos botes. Asumiendo que un primer bote esté en esta parte y un segundo bote esté en esta parte. En la pregunta me piden encontrar la distancia entre los botes, que voy a asumir que sea una variable x. Ahora, los ángulos de depresión son de 60 grados y 45 grados. Recordemos además que la línea de referencia siempre va a ser respecto a la horizontal, ángulo de elevación y ángulo de depresión. Ahora, el primer bote se visualiza con un ángulo de 60 y el siguiente con 45. Para el caso el más pequeño sería ángulo de 45 grados. Este bote se va a observar con un ángulo de depresión y el ángulo de depresión sería de la horizontal hacia abajo. Ese ángulo es equivalente a 45 grados.
Y para el siguiente vendría a ser un ángulo de depresión de 60 grados. Es decir, ángulo de depresión desde este punto. Esta es la horizontal. Ángulo de depresión es de la horizontal hacia abajo. Desde esa horizontal hacia abajo, el ángulo de depresión vendría a ser de 60 grados. Ahora, lo que haría es recordar el teorema de dos rectas paralelas cortadas por una secante. Recordando entonces el teorema de estas paralelas, se cumple que este ángulo llamado alfa vendría a ser igual a este ángulo, también llamado alfa. Para el caso se cumple el teorema de la z. Si nos damos cuenta, el z estaría de esa manera. Ahora, diría que para el caso línea paralela y línea paralela, esta vendría a ser el valor de la línea que haría la z con este segmento. Por tanto, este ángulo, ese ángulo vendría a ser el mismo que el de acá, 60 grados. Y este ángulo también vendría a ser el mismo ángulo de depresión de 45 grados. Ahora, por comparación, si nosotros proyectamos toda esta longitud, sabemos que esto, como es la altura y en la parte es la base, entonces serían líneas perpendiculares. Si nosotros tenemos que 60 grados en esta parte, este ángulo obligatoriamente vendría a ser el valor de 30 grados. Para que 30 más 60 sea 90, más 90, 180. Ahora, en un triángulo de 30, 60 y 90, los catetos son conocidos. Ángulo de 60 grados y ángulo de 30 grados. Cateto opuesto a 30 siempre va a ser el valor de K. Cateto opuesto a 60 siempre es el valor de K raíz de 3. Y la hipotenusa es el valor de 2K. Ahora, por comparación, quien se opone a 60 grados es el valor de K raíz de 3. El que se opone a 60 grados es K raíz cuadrada de 3. Sin embargo, en este triángulo el que se opone a 60 es 45 grados. Por lo tanto, esos dos valores vendrían a ser iguales. Despejando el valor de K en esta parte, sería el cociente de 45 dividido sobre la raíz cuadrada de 3. En el tema de fracciones, cuando tengamos un radical en la parte del denominador, pues tendríamos que racionalizarlo. Y el factor racionalizante vendría a ser el mismo denominador, que sería raíz cuadrada de 3, y también sería raíz cuadrada de 3. Ambas partes, ya que raíz cuadrada de 3 entre raíz cuadrada de 3, la respuesta es 1, y 1 multiplicado a este factor, el factor permanece. 45 por raíz de 3 sería un producto de 45 raíz cuadrada de 3, dividido entre el producto de la raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, que vendría a ser el valor de 3. Simplificando, tercia es 1 y tercia sería el valor de 15. El valor de K entonces vendría a ser el valor de 15 raíz cuadrada del valor de 3. Ahora, el que se opone al valor de 30 se sabe que es el valor de K. 30 se opone al valor de K, pero el valor de K es 15 raíz de 3. Entonces, desde este punto hasta el primer barco,
esa distancia es equivalente a 15 raíz cuadrada de 3. Ahora, este ángulo, recordemos por la línea paralela y línea paralela, este se convierte en línea secante. Este ángulo vendría a ser un ángulo de 45 grados por el teorema de la z en esta partecita. Ahora entonces lo que haría es aplicar la tangente de ese ángulo, ya que tengo cateto opuesto y también cateto adyacente. La tangente de 45 grados vendría a ser igual. Cateto opuesto a 45 es el valor de 45. Y el cateto adyacente sería el valor de 15 raíz de 3 más el valor del x. 15 raíz cuadrada de 3 más el valor del x. La tangente de 45, eso es un valor equivalente a 1. Todo este factor de esta parte que está dividiendo pasaría a multiplicar. 1, que es el valor de la tangente de 45 por 15 raíz de 3 más el valor del x por 1. Eso me genera como resultado 15 raíz cuadrada de 3 más el valor del x. Y esto es equivalente al valor de 45. Despejando el valor del x en esta parte sería 45, copiaría lo mismo. Este factor que está sumando pasaría a restar, que sería para el caso 15 raíz cuadrada de 3. La alternativa sería factorizando, para darle forma, factor común en ambos sería factorizarle 15. 15 por el valor de 3 me da 45 y acá sería menos la raíz cuadrada de 3. Es una de las respuestas, porque al parecer también sería respuesta la C. Raíz de 3 por raíz de 3 me daría 3 como respuesta, por 15 es 45. Y 15, raíz de 3 por 1 me genera 15 raíz de 3. Entonces la respuesta sería el A y el C. La respuesta exacta sería la E. Existen dos respuestas, que sería el A y el C. Desde el sexto piso de un edificio de 7 pisos se observa un punto en el suelo con un ángulo de depresión de alfa, y desde la parte más alta del edificio se observa el mismo punto con un ángulo de depresión que es el complemento de alfa. Calcular la cotangente de alfa. Entonces, el total de pisos en el edificio vendría a ser el valor de 7. Para el caso voy a considerar que la altura de cada piso sea una variable A. Ahora, una vez detallada la gráfica del edificio de 7 pisos, desde el sexto piso de un edificio de 7 pisos, sexto piso, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y para el caso sería sexto. Vale decir, desde la base del sexto piso, desde la base de este sexto piso, se observa un punto en el suelo. El punto a observar se asumo que sea el de ahí. Se observaría el punto en el suelo con un ángulo de depresión. Recordemos que la horizontal sería algo así, y el ángulo de depresión sería de la horizontal hacia abajo. Ese ángulo de depresión, por dato, nos dice que es el valor de alfa. Desde la parte más alta del edificio, que sería en este caso esta parte, se observa el mismo punto con un ángulo de depresión angular que es el complemento de alfa. Para el caso simplemente voy a asumir un ángulo cualesquiera, pero es ángulo de depresión. La horizontal está en esa parte y voy a asumir que este ángulo sea un ángulo tita. Pero por el dato del problema me dice que el tita y el alfa son ángulos complementarios. Es decir, ambos ángulos
deberían de sumar igual a 90 grados. Ahora, de acuerdo a que dos ángulos son complementarios, vamos a deducir la siguiente ecuación. La tangente del ángulo θ necesariamente debería de ser igual a la cotangente del ángulo alfa. Esto siempre y cuando los ángulos sean complementarios. Lo puedo pasar ese ángulo θ para esta parte y el ángulo alfa sería esta parte. Eso es por el teorema de dos líneas paralelas cortadas por una secante. Entonces, la tangente de θ es todo este ángulo que vendría a ser la altura de todo el edificio. Es el valor de 7 veces A, dividido entre la distancia de la base hasta el punto observado, que no sabemos cuánto vale, pero lo podría asumir que es el valor del X. Ese vendría a ser además el cateto adyacente entre el valor del X. Esto es igual a la cotangente de alfa. Cotangente de alfa sería cateto adyacente, que es el valor del X, sobre el valor del cateto opuesto al alfa, que vendría a ser la altura de estos 5 pisos, que vendría a ser 5 veces el valor del A. Operando en cruz, ahora multiplicando en cruz sería 7A por 5A. Ese producto vendría a ser 35 veces el valor del A pero elevado al cuadrado. Esto es igual a X por X, que vendría a ser X elevado al cuadrado. El valor del X reducido vendría a ser el 2, pasaría como raíz cuadrada de este factor. Raíz cuadrada de 35 no es exacta, pero la raíz cuadrada de A cuadrado es exacto. Entonces la respuesta sería A raíz cuadrada del valor de 35 grados. En el problema me pide calcular la cotangente de alfa, entonces voy a utilizar de manera directa. Cotangente sería, el alfa es este ángulo, cateto adyacente es el valor del X, pero el cateto opuesto sería el edificio de 5 pisos, que vendría a ser por tanto el valor de 5A. Pero el valor del X ya despejado es equivalente al valor de la por la raíz cuadrada de 35 dividido esto sobre el valor de 5A. El valor de la y el valor de la se van a simplificar, por lo tanto simplemente me queda 35, raíz cuadrada de 35 sobre el valor del 5. Ahora, para adecuar esta expresión a la respuesta, lo que haría es darle forma. Dando forma, en el caso, vendría a ser la raíz cuadrada de 35, pero en la parte del denominador sería la raíz cuadrada de 25. Ya que raíz cuadrada de 25 sería el valor de 5. Ahora, como ambos factores tienen la misma raíz, por lo tanto diría raíz cuadrada del valor de 35 sobre el valor de 25. Ambos factores tienen quinta, por lo tanto simplificando sería 7 sobre el valor del 5. Podría ser una respuesta o también lo podría descomponer en función de ambos factores y también racionalizar.